Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno es poder estar en esta noche juntos a los pies de Cristo. Como hemos dicho en estos días continuamente, hemos sido llamados en estos tiempos más que nunca a sentarnos a los pies del Maestro para que Él nos enseñe su hermosa palabra. Y su Espíritu Santo sea revelando a nuestros corazones su palabra y dejando instrucciones y enseñanzas que nos edifiquen a todos como iglesia. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea bendiciendo, tomando control de este tiempo y de todas las cosas que aquí se hace. En el nombre de Jesús. Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado, aquí estamos delante de ti, Señor. Estamos delante de tu presencia, clamando tu misericordia, clamando tu favor, clamando, Señor, tu protección, clamando, Señor, tu dirección. Señor, nos sentamos a tus pies. Señor, hoy decidimos, Señor, como María, escoger la mejor parte, la cual nadie le podría quitar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos reveles la palabra por tu Espíritu Santo, que nos enseñes, que nos capacites para cosas grandes, Señor. En el nombre de Jesús proclamamos que tu palabra hoy más que nunca nos edifica, nos consolida, nos da esperanza. Señor precioso, gracias, Señor, por tu misericordia. Tomamos, Señor, este tiempo y declaramos que este tiempo es un tiempo dirigido por el Señor Espíritu Santo y de edificación para todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, he titulado esta reflexión, Aún hay esperanza. En estos días creo que necesitamos mucho saber con certeza de que tenemos esperanza, aún a pesar de todas las circunstancias, de todos los pronósticos, de todas las estadísticas, de todas las noticias que vemos. A veces se suele perder la esperanza, pero hoy el Señor quiere decirnos que aún hay esperanza. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 18. Este texto lo hemos leído muchas veces, yo lo he leído muchas veces, como siempre lo digo, pero hoy de una manera muy especial esta palabra me está hablando y es sobre el paralítico que el Señor sana en el estanque de Betesda. Vamos a ir a capítulo 5, versículo 1, del 1 al 18. Dice: después de estas palabras había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento de agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces vemos en este momento en que se está narrando esta porción de la palabra, vemos al Señor Jesús que viene de Galilea y viene hacia Jerusalén con ocasión a una celebración de las fiestas judías. El evangelista Juan no pretende contarnos una historia completa con todos sus detalles, sino él lo que hace es buscar ciertos incidentes que sirven para demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y de esta forma las personas puedan llegar a ser salvas y puedan lograr tener una vida eterna. Así él lo confirma en su mismo evangelio, en Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces lo que vemos es que el propósito de Juan siempre fue presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador. En cuanto a la curación milagrosa del paralítico de Betesda, solo es contada por Juan. Y hay muchos detalles que desconocemos, como por ejemplo, no sabemos exactamente qué fiesta era. Algunos estudiantes dicen que era la celebración de la Pascua. Tampoco se sabe cómo supo el Señor que el paralítico llevaba allí todo este tiempo, porque ahí lo dice es que el Señor, cuando Él supo, ¿quién le contó? Algunos detalles que quisiéramos saber no lo dice. No sabemos si sanó a otros enfermos. Ustedes saben que donde quiera que el Señor iba, Él hacía una multitud de milagros. Generalmente Él siempre estaba muy pendiente de satisfacer las necesidades de las personas con las que Él compartía. Pero también hay un silencio en lo que tiene que ver con los discípulos. No sabemos por qué los discípulos no los nombran ahí. Aparentemente el Señor Jesús estaba solo allí en ese lugar de Betesda. Realmente Juan quiere centrar la atención en otros detalles más importantes que vamos a considerar. Lo primero es que en el versículo 2 nos dice la palabra que en Jerusalén había un estanque llamado en hebreo Betesda. ¿Qué significa Betesda? Significa casa de olivos, casa de misericordia o casa de misericordia. Se dice que este estanque tenía alrededor 5 portillos. ¿Qué es eso de 5 portillos? Yo me puse a investigar, pues yo entendía que eran como puertas, pero me puse a investigar y se dice que eran unas áreas antes de entrar a un lugar, eran unas áreas con techo, estaban sostenidas con columnas y allí en esas áreas venían alrededor del estanque, venían multitud, dice allí, multitud de enfermos, cojos, ciegos, paralíticos. Ellos venían allí y se refugiaban en ese lugar. Y se cree que Jesús fue allí intentando salir del ambiente asfixiante que había en el templo. Estaban de celebración de la fiesta, pero como sabemos los sacerdotes, ya el Señor nos ha narrado esto, los sacerdotes habían convertido la casa de su padre en una casa de mercado, donde lo único que importaba para ellos eran sus intereses personales, que tenía que ver con su economía, y las obtenían con los israelitas que venían a celebrar esa fiesta. Entonces, en sus actividades lo que vemos es que en esas actividades de comercio de los sacerdotes realmente no había cabida para ese tipo de personas que se reunían alrededor del estanque con todas sus necesidades. Pero dentro del corazón del Señor sí los tenía muy presentes, así que el Señor se apartó del templo y se fue a interesarse por aquella multitud de enfermos. Vemos su preocupación constante del Señor Jesús por buscar a los perdidos allí donde se encontraban. Y si ellos no tenían acceso al templo, Él iría a buscarlos donde ellos estaban.
No había otra manera de llevar la salvación, pues era su interés, pregonar la salvación a toda criatura, porque como dice la palabra, Él vino a rescatar a todo el que estaba perdido. Entonces vemos que Él no vio de otra manera de hacerles llegar esa salvación. Estas personas estaban allí marginadas, aparentemente allí no llegaba nadie, normalmente saludable. Todas las personas que llegaban allí tenían situaciones de salud. Pero Él llega allí y ve un abandono espiritual sobre todo de las clases religiosas. Y siguiendo con la lectura, veo ahí en el versículo 3, dice que allí yacía una multitud de enfermos que esperaban el movimiento de las aguas. Juan nos detalla la creencia popular. He aprendido esto y lo enfatizo porque para mí fue crecimiento en este estudio. Y lo que dice Juan es en detalle qué era lo que ocurría cuando habían sanidades, y lo que él narra es que venía un ángel de tiempo en tiempo y movía las aguas, y el primero que llegara y entrara a las aguas, esa persona era sanada. Entonces era una creencia popular, era como un agüero que había en ese tiempo, y venían ellos con esa creencia, y asimismo seguramente milagros hubo. Pero realmente nosotros no creemos que esta creencia fuera cierta. Juan la incluye más para explicar el por qué habían en ese lugar tanta cantidad de enfermos reunidos alrededor del estanque de Betesda. En cualquier caso, esta creencia no tiene nada que ver con el carácter de Dios. Si pensamos un poco en el ángel que descendía de tiempo a tiempo, era una escena, en cierta manera, una escena cruel. ¿Cruel por qué? Porque aunque venía a sanar a los enfermos, los hacía esperar indefinidamente, para que cuando llegara el momento, entonces los obligaba a luchar con todas sus dificultades para llegar al estanque antes que otros. No podemos imaginar. Yo me pongo a imaginarme más o menos la escena, el espectáculo, y seguramente no era nada agradable, porque de pronto allí, en el momento en que empezaba a moverse el agua, entonces todos los cojos, los ciegos y los paralíticos estaban luchando los unos con los otros, seguramente se golpeaban, los más fuertes estaban de pronto contra los débiles, seguramente otros se arrastraban, otros se les montaban, se les pasaban por encima. Seguramente era un esfuerzo desesperado para ser los primeros en llegar al agua. No encontramos nunca en la Biblia nada parecido en la forma que el Señor sanó a los enfermos a los cuales les era presentados. De hecho, cuando el Señor sanó a este paralítico, no hizo ningún uso de este estanque. Podríamos preguntarnos si realmente habrían ocurrido milagros en ese lugar para que fuera tan famoso. Como dije, seguramente sí. Y yo creo que todos nosotros sabemos que en Colombia es un país idólatra, y un país donde se tienen muchos lugares, donde vienen personas y hacen peregrinaciones, y muchas personas hacen hasta como pactos, hacen sacrificios, llegan a esos lugares creyendo plenamente que pueden allí recibir sanidad. Hay mucha gente que va allí buscando con la esperanza ser sanados de una enfermedad, ya sea por una virgen o por un santo. Lo que Jesús encontró en aquel lugar era una triste exhibición de la miseria humana, tanto en el cuerpo como en el alma. Seguramente este espectáculo que él vio allí dolió su corazón. Pero dice que en el versículo 5, dice que había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Pero entre todos los enfermos había uno en especial en el cual el Señor se interesó de una manera especial. Y es este varón que dicen que tenía 38 años de estar allí. Y durante mucho tiempo este hombre había sufrido mientras esperaba una sanidad que nunca llegaba. Por su incapacidad había esperado toda su esperanza. Seguramente había
había desacertado en muchos intentos de querer llegar allí al estanque, pero no había podido lograrlo. Pero en el versículo 6 el Señor le hace una pregunta que seguramente para ustedes y para mí nos parecería una pregunta absurda, y el Señor Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Nos parece una pregunta absurda, pero lo que sí sabemos es que nada de lo que el Señor hace es absurdo. Siempre Él tiene un propósito. El Señor realmente lo que hizo fue ir a la raíz del problema, porque aunque pueda ser extraordinario el querer ser sano de una enfermedad, lo cierto es que en este tiempo es extraño que hay muchas personas enfermas que prefieren continuar en su estado, ya que esto trae seguramente cierta simpatía, cierta consideración, cierto buen trato, lástima y ayuda de otras personas. Y esto nos podría permitir reflexionar acerca del estado espiritual del hombre. Hoy por hoy, ¿cuántas personas, a pesar de tantos fracasos en su vida, no quieren acudir a Dios? Y hoy sé, porque he estado muy presente en los diferentes ayunos, y una constante es que estamos pidiendo mucho que el Señor haga sensibles a las personas ante el mensaje de salvación. Hay personas con situaciones muy difíciles, pero la gente quieren mantenerse ni seguir en ese círculo en donde se encuentran de problema en problema, de fracaso en fracaso, de frustración en frustración. No quieren acudir a Dios. Y hace un tiempo yo atendí a una consejería de una persona. La atendí como en 2 o 3 oportunidades, pero es una persona que tenía su vida vuelta cuadritos, estaba destruida desde su familia paterna, desde ella misma, en los negocios que se ha metido, sus hijos, su casa, su endeudamiento, su vida estaba vuelta a nada. Y yo le traté de dar, con ayuda del Espíritu Santo, una ruta para poder salir de esa situación, pero no, solo se contentó con una pequeña ofrenda que se le dio y no volvió a aparecer. Y yo considero que de pronto es una persona que realmente se ha hundido más en la cantidad de problemas que tenía, porque ella no quiso buscar una solución a su situación que Dios nos puede dar cuando acudimos a Él. Entonces, estas personas viven sin poder escapar de su situación personal, tienen muchos vacíos en su alma y sin embargo se niegan a ser sanados moral y espiritualmente. A pesar de que viven insatisfechos por su situación, prefieren resignarse y seguir viviendo el mismo círculo vicioso como son los problemas. Por lo tanto, la pregunta del Señor Jesús, como cuando le dijo al paralítico si quería ser sano, el propósito de él sí era que el enfermo confesara con su boca que él realmente quería ser sano. Cuando nosotros ministramos liberación a alguien, una de las preguntas que yo siempre formulo es: ¿usted realmente quiere experimentar libertad espiritual? Porque es muy importante saber que la persona quiere experimentar y vivenciar, y anhela en su corazón realmente vivenciar eso que se les está ofreciendo. Creo que lo más importante para el Señor Jesús en ese momento era animar a que este paralítico quitara los ojos del estanque y pusiera sus ojos en Él, en Jesús. Eso era exactamente lo que Él quería. Se cree que sus ojos de este paralítico durante muchos años, no sabemos si eran exactamente los 38 que mantuvo en ese lugar, pero lo que sí se sabe es que hacía 38 años él estaba enfermo, pero parece ser que desde que él se mantuvo ahí, su mirada estaba puesta en ese estanque, porque era el anhelo, la única esperanza que él tenía era poder entrar a ese estanque en el momento en que el ángel bajaba de tiempo en tiempo y movía estas aguas. Por eso es que el Señor Jesús seguramente lo sorprendió con su pregunta: ¿quieres ser sano? Seguramente le dijo: claro que quiero ser sano, pero tengo un grave problema. Y está ahí en el versículo 7, y es que le dicen: no tengo quien me meta al agua, al estanque. La respuesta del paralítico, de hecho, pone en relieve su frustración. Había perdido toda esperanza de ser sanado, y le explica al Señor con detalles todos los impedimentos que se le ha presentado para solucionar su problema. No es de extrañar su desánimo,
pienso yo, si nosotros analizamos y nos ponemos en los pies de este paralítico, no era extraño verlo desanimado después de tantos años perseverando en todos los intentos que él hizo. Había llegado a darse seguramente por vencido, pero lo más grave de todo es que en su estado de frustración, esto le impedía darse cuenta de que tenía justo al frente de sí mismo la verdadera solución a su situación, que es el Señor Jesucristo. Por otro lado, seguramente cuando él dijo, es que hay otros que me ganan, seguramente dio rienda a su amargura, rienda suelta a su amargura para culpar a otros. ¿Por qué? Porque no eran solidarios con él. Falta de interés para ayudarle a llegar al estanque. Lo cierto es que así somos los seres humanos. Y aún con más crudeza cuando nuestros propios intereses están de por medio. Esa es la naturaleza. Y muchas veces ocurre lo que se veía en este lugar. Cada quien defiéndase como pueda y, como podríamos decir, aplíquese la ley del más fuerte. Entonces, eso ocurría en ese tiempo y ocurre hoy por hoy. La situación de este paralítico entonces es símbolo de la impotencia espiritual de nosotros como humanos. Somos incapaces de ayudarnos a nosotros mismos para cambiar las graves consecuencias del pecado que ha traído a las vidas. En lo profundo del ser humano hay un vacío profundo, hay ruina, hay fracaso en la lucha por querer agradar a Dios, utilizando estrategias para agradarlo, pero generalmente se cae en desagradar al Señor de muchas maneras. Entonces, muchas veces agotamos nuestros recursos, gastamos nuestra vida confiando en personas o en cosas que nunca nos van a aportar ninguna solución a nuestra problemática. Así pues, frente a nuestra problemática y debilidad, la incapacidad para nosotros mismos o de otros ayudarnos a nosotros, hoy tenemos la gran satisfacción de recordar que Cristo sí se interesó por nosotros y vino a dar su vida por nosotros. En Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por el justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor escogió amarnos antes que todos nosotros decidiéramos por Él. Él murió por nosotros aún siendo pecadores. Pero en el versículo 8, avanzando, dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Es una palabra de autoridad. Jesús se dirigió al paralítico para mostrarle que a pesar de todos los fracasos, no todo estaba perdido, porque él mismo tenía el poder, más poder que cualquier ángel, más poder que cualquier agua milagrosa. Él era capaz de sanarlo con una sola palabra. De esta manera Jesús se presenta ante el paralítico como el amigo que todos nosotros necesitamos y que muchas veces lo hemos extrañado. Él siempre se ha interesado por nuestros problemas hasta el punto de hacerlos como suyos. Y nunca el Señor Jesús desatiende ni desprecia a nadie que se acerque a Él. Seguramente, en principio, el paralítico, al ver el interés del Señor Jesús, pensó que esta persona extraña que no conocía, lo que iba a hacer era ayudarlo a acercar allí a las aguas. Pero qué sorpresa recibió cuando el médico celestial, sin necesidad del agua del estanque, sin una intervención angelical, le dijo aquellas palabras asombrosas, donde trajo sanidad a él de una manera inmediata. Pero aún así, el paralítico tenía que hacer algo para ser sanado. Y lo primero era creer las palabras que el Señor Jesús le estaba diciendo. Porque en una sola frase, el Señor le mandó 3 cosas que para el paralítico era básicamente imposible de cumplirlas. Le dijo, levántate, le dijo, toma tu lecho y le dijo, camina, anda. Sería fácil creerle a una persona que es desconocida y de la manera que menos lo esperaba, seguramente muy difícil. Pero el hombre percibió la autoridad y poder en las palabras de Jesús y confió y obedeció a sus palabras, a lo que él le mandó. Y entonces descubre que cuando el Señor ordena algo, también da las fuerzas y la capacidad para lograrlo, para llevarlo a cabo. Y es así como al instante este varón fue sanado, tomó su lecho y anduvo.
Y en el versículo 9 dice que ese milagro que el Señor obró en ese paralítico era el día de reposo. La historia entonces no terminó allí. Como lo leímos, apenas los judíos se enteraron, todos los escribas, todos los dirigentes se enteraron de que se había violado este mandamiento. Inmediatamente y con antelación ellos ya venían haciéndole seguimiento al Señor Jesús, persiguiéndolo, que finalmente lo llevaron a la cruz. Pero este incidente apenas marcó el comienzo de una larga controversia del Señor Jesús con los judíos, porque aunque no podría ser un motivo aun cuando para todos los que conocían a este hombre y aún para los que no conocieran, este milagro sobrenatural pudo haber sido un motivo de alegría. Ese milagro sobrenatural que el Señor Jesús hizo en ese lugar hubiera sido de alegría para muchos, pero no fue así. Para ellos, el poder y la misericordia del Señor Jesús al sanarlo no tenía importancia. Lo único importante para ellos era su interpretación de la ley, y la lectura que hacían era que ese mandamiento del día de reposo se había violado. Y lo que estaba escrito era que en ese día nadie podía hacer ningún trabajo. Y cuando vieron al paralítico con su lecho, lo que hicieron fue hacer la observación de que no era lícito que él llevara su lecho. Pero él lo que hizo fue echarle inmediatamente la culpa al Señor Jesús y dijo: el que me sanó me dijo, levántate, toma tu lecho y anda. La ley de Dios entonces ordenaba reposar el séptimo día. No se debía realizar ningún trabajo. Ellos eran los representantes de la nación, para aquellos que difícilmente se acercarían a personas como el paralítico. Pero el propósito de Dios tenía que ver con traer reposo al hombre. El propósito del Señor fue traer reposo al hombre. Probablemente lo hizo el día de reposo para dejarles una enseñanza y enseñarles realmente cuál era el verdadero reposo al cual el Señor nos quería llevar a todos. Para el paralítico podría haber, si nos preguntáramos esta noche, para el paralítico podría haber mayor reposo que haber sido liberado de esta enfermedad tan humillante que lo mantuvo en ese lugar durante 38 años de su vida. Sin duda, digo yo, que aquel hombre tuvo que haber disfrutado por primera vez, después de muchos años, un día de reposo. Con esto se puso en ese tiempo en relieve el contraste entre la obra salvadora de Cristo y la religión legalista de los judíos. Mientras ellos lo culpaban, el Señor lo que hacía era enseñar que el verdadero reposo del Dios trae liberación al hombre. Y en Marcos capítulo 2, versículo 27, vemos cómo el Señor muy puntualmente le aclaró a los discípulos cuál era el propósito del día de reposo. Él también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Era claro la enseñanza. Entonces, aquí el Señor aprovecha para dejarles una muy buena enseñanza. ¿Cuál era su propósito del día de reposo? Pero en el versículo 14 dice que después encontró a este paralítico que había sanado, lo encontró en el templo. El hecho de que el paralítico, en el momento que le preguntaron quién era el que lo había sanado y no supo dar razón, era porque realmente él no sabía quién era Jesús. Él ni siquiera pudo decir su nombre, porque en su momento dice la palabra que el Señor Jesús salió de en medio de ellos. Pero pone en evidencia que como él no sabía a Jesús, pone en evidencia que para el Señor Jesús había algo pendiente, un asunto pendiente que debía finiquitar. Y es así como el Señor nuevamente es el que busca a este hombre que había sanado. No, el Señor no deja las cosas a medias. Así que Él lo busca y en esta ocasión ya no lo encuentra, gloria a Dios, en ese lugar de enfermedad, en ese lugar de humillación, en el estanque de Betesda, sino que lo encuentra en el templo. No lo dice la palabra, pero yo supongo que seguramente este hombre estaba en el templo dando gracias por su milagro. No sabía quién lo había hecho, pero era una obra sobrenatural que había ocurrido en él después de tantos años. Nuevamente entonces fue el Señor quien lo buscó al que había sido paralítico. En esta ocasión el propósito del Señor no era otro que tratar un asunto más importante que el de la sanidad física.
Tenía que ver con su condición espiritual, porque hasta ese momento no había evidencia de que él hubiera confesado a Jesús para salvación, ni tampoco habla de que sus pecados hubieran sido perdonados. Entonces el Señor Jesús sí necesitaba finiquitar esa obra preciosa que él había hecho en este varón. Y ahí en el versículo 14 vemos la observación que el Señor, o la exhortación que el Señor le hace a este hombre sanado. Le dice: has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El paralítico había sido sanado físicamente, pero muy diferente es la sanidad espiritual o el perdón de los pecados, la salvación. Y realmente, como sabemos, la sanidad espiritual es más importante que la física. La física podríamos decir que es una añadidura. Estas palabras del Señor nos sorprenden, porque ¿qué podría haber peor para este hombre que haber vivido 38 años enfermo y en las condiciones en que él vivía? ¿A qué se refería el Señor cuando le dijo que podría venir algo peor? ¿A qué se refería? Tenía que ver con el castigo eterno. La única manera de evitarlo sería seguir el consejo del Señor. ¿Cuál fue el consejo? No sigas pecando. No hay duda que el Señor quería que aquel hombre entendiera y conociera que el pecado tiene consecuencias mucho más terribles que las dolencias físicas. Hebreos capítulo 9, versículo 27, el Señor nos recuerda hoy: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. En estas palabras del Señor Jesús a este hombre sanado, a este hombre paralítico sanado, es que había un elemento de juicio, y es que tarde que temprano todos vamos a tener que dar cuenta de nuestros hechos, y aquellos que mueren sin que hayan confesado sus pecados y que sus pecados hayan sido perdonados, se enfrentarán a la condenación de Dios. Esto sabemos que es una angustia eterna que no puede ser comparado con la peor tragedia que podamos imaginar. No queremos escuchar de estos temas y nos parecen demasiado duros, pero el Señor Jesús lo advirtió. No es para infundir terror ni miedo, ni que la gente busque a Dios por miedo, porque nosotros sabemos que hemos buscado al Señor no por miedo ni por temor, sino lo hemos buscado porque lo amamos. El Señor le dio la única manera de evitar algo peor, y era que él debía arrepentirse de su vida vieja, de su vieja manera de vivir. Por eso él le dijo: no lo siga haciendo, porque es posible que le venga algo peor. Debemos escuchar esta exhortación del Señor nosotros hoy. Si nosotros fuimos rescatados de la oscuridad, del mundo de las tinieblas, de la esclavitud del pecado, hoy el Señor nos hace esa exhortación. No podemos seguir jugando con el pecado, porque puede venir algo peor, que es la condenación. Debemos evidenciar un verdadero arrepentimiento, que es la misma norma que utilizó el Señor cuando encontraron a la mujer adúltera. Dice, en el mismo acto del adulterio, la trajeron y la iban a apedrear, pero el Señor le dice a los que la acusaban: el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y lo que se nos narra es que todos, uno a uno, se fueron yendo. Y cuando el Señor levanta su mirada, porque ni siquiera la estaba mirando, seguramente para no juzgarla, con su mirada le pregunta: ¿dónde están los que te estaban acusando? Pero ella dice: todos se han ido. Dice: pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando el Señor nos ha llamado a sus caminos, a su redil, debemos abandonar el pecado. Nuestra vida debe ser, el arrepentimiento en nuestra vida debe ser genuino y se debe manifestar en un cambio real de vida como consecuencia de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Recuerden que no debemos depositar nuestra confianza solamente en la persona de Cristo, sino debemos poner nuestra fe y creer firmemente en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero me pregunto, yo leo esta palabra y me pregunto: ¿por qué decidió Jesús sanar al paralítico? Si yo analizo, el enfermo no sabía quién era él, y como no lo conocía,
pues no esperaba nada del Señor Jesús. Seguramente estaba tan ocupado mirando el estanque porque era el lugar de esperanza de él, que él nunca se enteró del Señor Jesucristo y de todo su ministerio de milagros. Entonces él no esperaba nada de él. Y además, después de sanado, el Señor le tuvo que advertir a este hombre que no siguiera viviendo de la manera como él vivía, para que no viniera algo peor. Seguramente por la naturaleza pecaminosa, la tendencia era volver a vivir la situación que él vivía antes y seguramente como consecuencia de su enfermedad. La actitud que este hombre adoptó de ir a contarle a los judíos que él era el que lo había sanado, realmente lo que trajo fue problemas para el Señor Jesús, porque como consecuencia aún más lo juzgaron y lo acusaron por violar el día de reposo y lo persiguieron para matarlo, dice la palabra. Entonces, ¿por qué el Señor lo sanó? ¿Qué vio en él y qué vio en su vida y qué vio en mi vida el Señor Jesús? No fue lo que nosotros somos, no vio lo que el paralítico o nosotros tenemos en nuestra vida. Es su propio carácter, es porque Él es misericordioso y compasivo. Así lo dice Santiago capítulo 5 versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y es compasivo. Esta es realmente la razón por la que el Señor fue a la cruz del Calvario en propiciación de todos los pecados del mundo. Y Él sigue siendo el mismo hoy. Y hoy está pasando por este lugar como un día el Señor Jesús se aisló del templo y se fue a buscar a los que tenían necesidad de diferentes índoles. Hoy el Señor está pasando así como pasó por el estanque de Betesda, a traer vida, a traer esperanza, a restaurar de una manera integral. Entonces vamos a orar. Yo sé que muchos en este tiempo estamos viviendo situaciones como las que estaba viviendo este varón. Situaciones que han robado la esperanza de salir de estas situaciones. Por eso hoy quiero darle una palabra de aliento, una palabra de esperanza y decirle que todavía nosotros contamos con la bendición especial del Señor. Él quiere que usted y yo seamos restaurados. Entonces vamos a poner nuestra confianza en Él, le vamos a decir: Señor, yo necesito que tú me ayudes. Seguramente hay situaciones. Yo quiero que todos estemos ahí orando, muy concentrados con el Señor y decirle, yo sé que hay casos, hay personas que están librando unas batallas y unas luchas hace muchos años, seguramente con una pareja, con su esposo, de pronto con su esposa, con un hijo, con una enfermedad, con una situación económica, de pronto no sabemos, una situación jurídica, de pronto una ruina que viene de muchos años, una situación espiritual que no se ha podido ser libre. Pero yo hoy le digo, el Señor está en este lugar. El Señor está dispuesto a hacer un milagro como lo hizo con este paralítico y como ha hecho con todos nosotros, porque hemos visto el actuar de Dios en nuestra vida. Quiero que le pongamos allí toda nuestra confianza al Señor y le digamos: Señor, seguramente hemos perdido la esperanza, seguramente nos hemos dado por vencidos, seguramente hemos pensado que es imposible salir de esa situación que de pronto por años hemos estado viviendo, luchando, sufriendo, haciendo intentos, pero ha sido complicado poder superar esta situación, Señor. Pero hoy, Señor, nos afirmamos. Hoy creemos firmemente que tú eres un Dios de misericordia, que tú siempre vas a buscar ayudarnos a nosotros cuando te pedimos, Señor, y confiamos en tu palabra. Señor, este hombre no te conocía a ti, pero él reconoció el poder que había en tu palabra y él obedeció exactamente cosas que él humanamente no las podía hacer, Señor, porque no podía caminar. Él era inválido, pero tú le dijiste: levántate, y él lo hizo, Señor. Tú le dijiste: toma tu lecho, y él lo hizo. Pero tú también le dijiste: anda, y él anduvo, Señor.
¿Por qué? Porque te creyó a ti. Por eso hoy te pedimos, Señor amado, que nos ayudes, Señor, a creer en tu palabra, a creer en tus promesas, a creer en tu provisión en la cruz del Calvario, Señor. Y que nosotros, Señor amado, podamos testificar a muchos tus maravillas, Señor, tus grandezas, Señor. Hoy queremos, Señor precioso, decirte, Señor amado, que tú eres lo más importante para nosotros. Dígale ahí al Señor: Señor, yo quiero entregar toda mi vida, absolutamente, depender absolutamente de ti, de tu palabra. Quiero poner mi confianza en ti, esperar en ti. Sé que tú no eres, Señor, un hombre para arrepentirte, Señor amado, de tus promesas, Señor. Si tú lo has dicho, tú lo harás, y yo lo creo en el nombre de Jesús. Creemos firmemente, Señor, que esa situación, esa lucha que hemos vivido seguramente por años en diferentes situaciones de nuestra vida, están hoy puestas a tus pies, Señor. Y tú no estás, Señor amado, indiferente ante la situación que estamos viviendo. Tú estás preocupado y has hecho de nuestros problemas tus problemas, Señor. Tú te has apersonado de ellos. Por eso hoy esperamos en ti. Creemos firmemente que tú eres, Señor amado, galardonador de los que te buscan, Señor. En el nombre de Jesús te damos, Señor amado, muchas gracias, Señor precioso. Amén y amén. Bueno, mis amados, esperamos en el nombre de Jesús que su vida es restaurada de una manera integral. Y si tiene algún conocido, cuéntele, comparta a Cristo y diga que Él es un Dios que no ha cambiado. Sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Sigue haciendo milagros sobrenaturales. Que Dios les bendiga. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya.